Ok, regresamos. Todos los resultados, la observación que quería hacer era esta. Todos los resultados que vimos para medidas de Borel se vale para espacios medibles cuya sigma álgebra contenga a la sigma álgebra de Borel. En sí una sigma álgebra se dice de Borel si contiene a la sigma álgebra de Borel. ¿Sí? ¿Va? Aquí les pongo un compendio, el teorema 1.5. Les pongo un compendio de los resultados que hemos estado viendo. ¿Sí? Con todas las hipótesis que hemos estado haciendo, ¿va? Y las conclusiones de siempre. Por eso no quería perder tiempo escribiéndolo, no quería perder tiempo de la cámara escribiéndolo, ni de la clase. ¿Sí? Es el mismo resultado. ¿Va? Y se extiende trivialmente a sigmas álgebra que contengan a la de Borel. La prueba a todas estas afirmaciones es exactamente la misma a la que hemos estado viendo. No hay ni un solo cambio. ¿Va? Entonces tómenlo cierto este teorema, porque ya lo demostramos. El ejemplo importante, que es el que les he estado hablando desde hace tiempo, ahora sí voy a borrar esto, es el de la sigma álgebra de Lebesgue. ¿Va? Ahora, no sé, me hubiera gustado sondearlos para ver qué tipo de curso de medida 1 o análisis 2 llevaron, pero hay cursos que simplemente te dicen una función es medible si la imagen inversa de los conjuntos o mejor dicho, sí, la imagen inversa de todas del conjunto, o más bien, el conjunto de todas las x tales que f de x es mayor que alfa, es medible. ¿No? ¿Okay? Que tiene que ver con la imagen inversa de abiertos. ¿No? Dice, si la imagen inversa de eso es medible, pues ya la hiciste. ¿Va? Y no necesariamente te distinguen entre la sigma álgebra de Borel y la sigma álgebra de Lebesgue. ¿Okay? Son más que nada libros o cursos que más que nada se quieren ir a integración de Lebesgue, más que estudiar más las funciones medibles y las medidas y todo este tipo de cosas. ¿Okay? Lo cual es válido, ¿sale? Pero sí, la sigma álgebra de Lebesgue es distinta. Se puede dar de hecho un ejemplo, ¿no? De un conjunto que está en la sigma álgebra de Lebesgue, pero que no está en la de Borel. ¿Sí? Todo esto entonces es aplicable al espacio de medida de Lebesgue. Y les voy a poner este pequeño ejemplito en una dimensión. ¿Sí? Entonces consideremos el espacio de... Permítanme. Ok, perdón. Vamos a considerar el espacio de medida de Lebesgue. Okay, que va a ser R con la sigma álgebra de Lebesgue, okay, y con la medida de Lebesgue. Yo acostumbro a ponerle lambda, en general si es la medida de Lebesgue en Rn, n, o sea 1, pero si es 1 nada más le ponemos lambda. ¿Sale? Ok. Entonces, recordemos lo siguiente. Muy importante recordar esto. Recordemos que vamos a ponerle así. Recordemos esto. Vamos a definir sea I0 pero con doble barra. ¿Ok? Esto va a denotar
la colección ¿okay? Del vacío y todos los intervalos ¿okay? Abiertos en R. ¿Sale? Entonces vamos a definir sobre el conjunto potencia de R la función que le vamos a poner mu L asterisco, ¿ok? Como la que asigna este valor, el siguiente valor. Como mu asterisco de L de E es el ínfimo sobre todas las sumas numerables, ¿okay? De longitudes de intervalos n, tales que esta IN es una sucesión de intervalos abiertos, ¿okay? De intervalos abiertos, ¿va? Tales que la unión de los IN es una cubierta de E, ¿sale? Entonces, con esta definición se tiene que mu asterisco L es una medida exterior sobre R. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cómo generar medidas a partir de medidas exteriores? ¿Ok? De hecho esto lo pueden hacer siempre. Pueden definir siempre sobre el conjunto potencia una función de este tipo. Lo único que necesitan es una familia de cubiertas, así se llama el conjunto. Una familia de cubiertas es una familia que contenga al vacío, ¿ok? Y una familia que pueda hacer esto, que puedan encontrar este tipo de uniones que contengan al conjunto. Esa es una familia de cubiertas. Yo les estoy dando la de los abiertos, intervalos abiertos en R, pero si ustedes bien llevaron algún otro tipo de curso, algún otro tipo de libro, dependiendo del profesor y el libro que llevaron, y seguramente definieron la MLB, y es más, incluso hasta vieron la equivalencia entre esta definición contra los intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, ¿no? O cerrados por la izquierda pero abiertos por la derecha. Uno puede generar la medida de Lebesgue con distintas clases de familias de cubiertas, ¿okay? Con distintas clases de familias de este tipo, de intervalos abiertos por la izquierda, derecha, etc. ¿Sí? Entonces se define la medida exterior. Esto es una medida exterior, ¿va? Había un procedimiento para que a partir de una medida exterior ustedes definieran una medida. Para eso tienen que encontrar primero la sigma álgebra. ¿Quién era la sigma álgebra? Acuérdense. Bueno, fíjense. Se dice que un conjunto, todo esto es un recordatorio, un conjunto E que pertenece al conjunto potencia es
mu asterisco L medible, y en general si tienen una medida exterior es mu asterisco medible. Si tienen una medida exterior mu asterisco, nada más que aquí le puse L porque es la LB. Si tienen una medida exterior mu asterisco, se dice que E es medible, ¿ok? Mu asterisco medible, si resulta que la medida exterior de L de A es igual a la medida exterior de L de A intersección E más la medida exterior de A intersección E complemento para todo A que pertenece al conjunto potencia. Aquí le pongo X, pero bueno, en general ese es en X y en este caso es en R, ¿sí? Entonces, ¿cómo definían una medida a partir de una medida exterior? Con el criterio de Kara-Teodori, ¿sí? De entrada, bien, esta es como la sigma álgebra más grande de todas, ¿no? Un tanto trivial porque realmente no hay ninguna caracterización de conjuntos ahí, nada más es la familia de todos subconjuntos de X, o del espacio R en este caso, ¿sí? ¿Cómo generas la sigma álgebra? La sigma álgebra se genera al restringir, al fijarte en toda la colección de los conjuntos que son mu asterisco medibles. Ajá. Que se define a través del criterio de Kara-Teodori, ¿va? Entonces un conjunto es Lebesgue medible. Si un conjunto es Lebesgue medible es porque satisface el criterio de Kara-Teodori y su medida, bueno aquí no está, pero la medida de Lebesgue del conjunto, la medida de Lebesgue de E, va mu asterisco de L le puse acá, de E, va a coincidir con la medida de Lebesgue de E, ¿sí? Así se define, ¿va? Este procedimiento ya lo conocen, o deberían de, ¿sale? Bueno, ok, déjenme escribir eso. Bien, entonces ese es el criterio de Kara-Teodori y vamos a denotar como mu, más bien m de mu asterisco L, ¿ok? Como la colección de todos los conjuntos mu asterisco L medibles, ¿sí? Entonces, la sigma álgebra de Lebesgue de hecho es esta, ¿va? Y esta de aquí, mu asterisco L, define a la sigma álgebra de Lebesgue, ¿sale? Es la sigma álgebra de Lebesgue, ¿sale? Y la medida de Lebesgue, como se los había escrito, se define como mu asterisco L, pero restringida a la sigma álgebra de Lebesgue, es decir, la medida exterior restringida a todos los conjuntos que satisfacen el criterio de Kara-Teodori, ¿no? Por eso es criterio, ¿no? Porque te discrimina quiénes son medibles de los que no. Ahora, uno podría preguntar, todo esto ya lo vieron, uno podría preguntar qué tan grande es esta sigma álgebra comparada con la sigma álgebra de la potencia, de R. Es muy grande, pero sí es cierto que hay ejemplos, hay uno realmente y una variedad, hay uno, ¿ok? Nada más que ese uno podría, digamos, trasladarlo y obtener un montón de ejemplos, pero son el mismo,
que es el ejemplo del conjunto de Vitali, perdón, el conjunto Vitali. Es un conjunto que no es medible, que no es Lebesgue medible. Nada más que resulta que, pues contesta esta pregunta: ¿qué tan grande es esta sigma álgebra de Lebesgue? ¿No? ¿A qué tantos conjuntos les asocia un concepto de medible? El concepto, ¿a qué tantos conjuntos puedo yo medir con esta sigma álgebra de Lebesgue? ¿A qué tanto llego? Hay un resultado, no recuerdo el nombre del autor, pero seguro está creo que está en el libro de Kohn. Si no está en el libro de Kohn, de Measure Theory, está de referencia ahí. Es un resultado que dice que si faltara el axioma de elección, en el caso en el que no es cierto el axioma de elección, el lema de Zorn, si el lema de Zorn es falso, entonces no existe conjunto que no es Lebesgue medible. Es decir, la sigma álgebra de Lebesgue es todo el conjunto de potencia. ¿Va? Es un resultado muy interesante, pero lo que eso les dice es que no hay muchos conjuntos que no sean Lebesgue no medibles. Realmente nada más hay un procedimiento para construir, lo que es el procedimiento que tiene Vitali, ¿sí? En su ejemplo famoso. ¿Va? ¿Okay? No estoy diciendo que sea falso el axioma de elección, sino que en el caso en el que sea falso, o sea, este es un testamento de qué tan grande es la sigma álgebra de Lebesgue. ¿Sale? ¿Ok? ¿Va? Bien. Entonces es un conjunto bastante grande y sobre él defino mi medida de Lebesgue. ¿Va? Ya lo conocen. Entonces, y esto es la medida de Lebesgue. ¿Va? Ahora, esto ya lo saben también, se tiene que los borelianos de R están metidos en la sigma álgebra de Lebesgue. ¿Va? No quiero borrar esta de aquí, no la voy a borrar. La voy a dejar un momento. ¿Sale? Bueno, tenemos, vamos a ponerle aquí una raya. Tenemos entonces que para un conjunto E que pertenece a la potencia de R, las siguientes condiciones son equivalentes. 1. Estar en la sigma álgebra de Lebesgue es lo mismo que para toda epsilon mayor a 0 existe un abierto, ¿ok? O que contiene a E, tal que la medida exterior de Lebesgue de O sin E es menor a epsilon. ¿Ok? Inciso 3. Inciso 3. Existe un conjunto G delta, G, que contiene a E con la medida exterior de Lebesgue de G sin E nula. 4. Para todo epsilon mayor a 0 existe un cerrado C metido en E
tal que la medida exterior de E sin C es menor o igual que epsilon, y 5, existe un conjunto F sigma F con F contenido en E, tal que la medida exterior del Lebesgue de E sin F es 0. ¿Okay? Bueno, todas estas propiedades ya las vieron. La medida de Lebesgue tiene esta propiedad, entonces esto es equivalente a esto, es decir, esta es la medida de Lebesgue, ¿no? Un elemento está acá, si solo si ocurre esto, ¿ok? Pero esto es la medida de Lebesgue porque estamos restringidos acá, ¿ok? Si solo si puedo aproximar a través de conjuntos G deltas, porque esto también es un teorema de aproximación, ¿no? ¿Ok? Puedo aproximar con cerrados, ¿ok? Y puedo aproximar con F sigmas. Ahora, el hecho de que las G deltas y las F sigmas sean borelianos les dice por qué es que hay ciertos libros, ciertas líneas de teoría de integración que en lugar de estudiar medida quieren estudiar teoría de integración nada más, o ese es su principal, digamos, definir los espacios LP es su principal objetivo, y pues realmente para eso nada más defines los borelianos. Ajá. A fin de cuentas puedes aproximar a través de borelianos, ¿va? Todas estas propiedades las vieron, y ¿qué creen? Salen facilísimas de la definición de medida exterior, porque sí o no es la definición de medida exterior una definición de aproximación. Está en términos de ínfimos, ¿no? O sea, te está diciendo que tienes que agarrarte una cubierta de a través de intervalos, ¿ok? Entonces, o sea, tienes un conjunto por aquí y vas a agarrarte una cubierta a través de intervalos y vas a calcular esto, ¿no? Entonces va a ser la suma de todas estas cosas, ¿va? Y la medida de Lebesgue va a ser el ínfimo, entonces va a ser la más pequeña de todas las posibles cubiertas que puedas tomarte, que contengan A, cuya unión contenga a E, ¿sale? Va a ser el ínfimo, entonces es una aproximación, ¿no? Utilizando la equivalencia de ínfimos de que entonces para toda epsilon mayor a 0 existe una cubierta de tal manera que contiene a E y que satisface que es mayor o igual que el ínfimo, pero menor o igual, bueno, ya la saben, ¿no? Ya la conocen, no hay por qué repetirla, ¿sí? Es la que hemos estado usando. Con esta propiedad se pueden probar estos resultados. No necesito hablar de Borel, Hausdorff, localmente compacto, no necesito hablar de nada de eso, de Radon, no, nada. Regular exterior, interior, compactos, no. Necesito mi definición de medida exterior, ¿ok? Y mis resultados que vaya probando. En algún momento vamos a usar Kara-Theodori, ¿okay? Obviamente, y ya, no necesitan más, ¿va? El chiste es que estas propiedades, este tipo de propiedades, se pueden ver como consecuencia del teorema que les puse al principio de esta segunda parte de la clase, ¿sí? Entonces, déjenme mostrarlo. Ahora sí voy a borrar esto. Entonces, podemos entender estas propiedades como consecuencias del teorema (1.5), ¿no? Bueno, en efecto, R
pues es un espacio de Hausdorff, ¿ok? Y saben que los borelianos están metidos acá, ¿va? Bien, mu L asterisco, bueno, lambda, ¿okay? Que es mu L asterisco, lambda sobre ml es sigma finita, ¿ok? Y además finita sobre compactos, ¿ok? También sabemos que gracias al uno de los incisos que estoy borrando, también sabemos que mu asterisco L de E es el ínfimo de todos los mu L de O asterisco, nada más que esto le vamos a poner lambda de O, tal que O contiene a E y O está en los abiertos de R, ¿sí? Si mal no recuerdan, por ahí cuando empiezan a verificar el criterio de Carathéodory, primero se prueba para abiertos, cerrados y se va extendiendo, ¿vale? Bueno, cada abierto en R es sigma compacto. Y ya habíamos hecho una observación hace un par de lecciones sobre eso. Eso implica que tu medida es entonces regular interior, ¿ok? Para los abiertos, ¿sí? Por lo tanto, con todas estas observaciones, se satisfacen las hipótesis del teorema 1.5, ¿sí? ¿Sale? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que entonces la medida de Lebesgue es regular interior, ¿ok? Para la sigma álgebra de Lebesgue, ¿sale? Por lo tanto, lambda es regular interior para la sigma álgebra de Lebesgue. Y bueno, todas las demás propiedades que ya escribí varias veces, ¿no? De aproximación con abiertos, cerrados, G deltas y F sigmas, ¿va? Entonces o sea, no necesito, prácticamente el punto de este ejemplo es, no necesitan para la medida de Lebesgue más que la propiedad de Carathéodory y la definición de medida exterior para demostrar que tiene las propiedades de regularidad que nosotros hemos estado estudiando, ¿vale? Que son propiedades muy importantes. Entonces, probablemente lo que va a pasar es que en la tarea les voy a poner que hagan este procedimiento, ¿ok? Pero sí les voy a pedir que demuestren un par de cosas que aquí yo di por sentado porque ya lo saben, o sea, van a tener que regresarse a sus apuntes de análisis 2 o medida 1, ¿ok? Van a tener que probarlas para utilizar los resultados que vimos y concluir las propiedades de regularidad para la medida de Lebesgue, ¿ok? ¿Sale? Bien, aquí le dejamos. Gracias.